Bueno, mi gente linda, bueno, está en boga el tema Venezuela más que nunca. Tiene 20 años esa situación, pero hoy por hoy está más en boga que nunca. Hemos estado en la boca de todo el mundo, países, gente que ni sabía dónde estaba Venezuela, hoy por hoy nos conoce gracias lamentablemente a esa situación, pero nos conocen más que nunca. La situación del país ha cambiado radicalmente para beneficio del ciudadano venezolano. El escenario es absolutamente otro, ya no hay vuelta atrás, es irreversible absolutamente todo lo que está sucediendo. ¿Es posible una intervención militar en Venezuela? Por supuesto que es posible. Y como han dicho los grandes líderes políticos internacionales, todas las opciones están puestas sobre la mesa y simplemente vamos a esperar. Pero ese no es el tema del que quiero hablar. Quiero aprovechar más bien, aprovechando todo este tema, a hablar sobre algo que siempre me ha sorprendido del chavismo, de la revolución bolivariana. Y hay unos puntos que quiero traer a colación porque no deja de asombrarme. Es fascinante ver la capacidad, primero ver la estupidez del ser humano. Nuestra sociedad es digna de estudiar. Yo me imagino que grandes sociólogos, psicólogos, psiquiatras, pues estudiarán, se quedarán fascinados de nosotros como venezolanos, de ese montón de personas aún pues apoyando ese proceso revolucionario y defendiéndolo hasta con su vida, ¿no? Y yo no dejo de ver otra cosa sino la estupidez del ser humano. ¿Por qué estupidez, Armando, si todos tenemos derecho a creer en algo? Claro que sí, pero el ser humano tiene que cuestionarse todo, absolutamente todo, en todos los ramos. ¿Por qué estupidez? Porque no es justo, no es posible. No comprendo cómo una persona puede seguir a otro porque sí. De hecho, hay un gran estudio, varios estudios, donde demuestra precisamente la estupidez del hombre. Vamos a ver si me da tiempo y rápidamente les voy a explicar de qué se trata ese estudio que hicieron. El estudio comienza con una persona que llega a un consultorio y esta persona cada minuto se paraba y luego se sentaba. Obviamente, al pasar el tiempo, las personas que estaban con esta persona que se paraba y se sentaba fueron pasando a consulta y fueron quedando menos, pero los nuevos que iban pasando, que iban llegando al consultorio, observaban a esta persona que se paraba y se volvía a sentar. Y llegó un momento en que todos, para no alargarles el cuento, todos se paraban y se volvían a sentar. Así se comporta el ser humano. Al final le preguntaron, ya termina el estudio y le preguntan a las personas que por qué se paraban y se sentaban. Y la respuesta fue tan igual de estúpida, porque esta persona lo hacía y creíamos que teníamos que hacerlo. Así se comporta el chavista. Tú le preguntas a un chavista qué es el socialismo y no tienen ni siquiera la más mínima idea. ¿Por qué? Porque ellos simplemente se conformaron y le creyeron a su líder político y punto. No se cuestionaron jamás si esa persona, por más bonito que hablara, por más bien que se veía en la televisión, por más carácter de líder que tuviera, tenía o no la razón. Nunca se cuestionaron. Y esas son las consecuencias. Por eso nada más peligroso para un país, para una nación, que darle poder a la ignorancia. Yo no estoy en desacuerdo, no estoy en contra del pobre ni del ignorante. Creo que más bien necesita mucha ayuda sobre todo de educación, educar a esas personas.
pero no deja de ser una persona peligrosa si le das poder. Un ignorante tú le das poder y se convierte en una persona extremadamente peligrosa, igual que a la persona que no tiene principios y valores. Tú agarras a una persona que tiene un comportamiento sociópata, psicópata, un comportamiento destructivo y le das poder y dinero, ¿qué crees tú que va a suceder? Las personas necesitamos ser educadas socialmente, necesitamos aprender a vivir en comunidad, a respetar al prójimo, a respetar al otro, a ayudar, a hacer lo que quieras hacer sin lastimar ni molestar al otro. El chavista es orgulloso. No importa si tú le demuestras que está equivocado con simples prácticas, simples preguntas que no tienen respuestas para él, o él no tiene respuestas para esas preguntas. Su orgullo no lo deja doblegar, su orgullo no va a dejar que reconozca, a reconocer pues que no tiene la razón el proceso revolucionario y que ha llevado al país a la destrucción. Obviamente, estos políticos venezolanos, este poder político venezolano, narcotraficante, dictadores, ellos saben lo que están haciendo. Creer que son personas brutas y burlarse de las estupideces que hace Maduro, pues eso es parte de la distracción y parte del circo, pero son personas muy bien entrenadas, asesoradas, capacitadas e inteligentes. No hubiesen durado 20 años allí. No hubiesen dominado a toda una población ignorante por tantos años. Lamentablemente, con lo que sucedió en enero, lo que hace que Guaidó tome esa posición como presidente interino, esa fue una jugada que se le escapó de las manos, pero hubiesen seguido. Ahí quizás les hubiese dado 10, 20, 30 años más, pero eso fue una jugada que se les escapó y toda la historia cambió de Venezuela, todo el juego cambió para bien realmente del venezolano, del país. Otra cosa que me sorprende del chavismo y de manera verdaderamente fascinante, en el mejor sentido de la palabra, porque no admiro en lo absoluto lo que hacen, es destructivo, son malignos, son personas satánicas, son personas despiadadas, desalmadas, pero desarrollaron una capacidad de persuasión de una manera exquisita, diría yo. Cómo convertir un problema común y más bien sabiendo que eso se les escapó de las manos y más bien culpar al otro, culpar al vecino. De hecho, por aquí hay una imagen que conseguí, que me motivó a hacer este video precisamente, donde dice: Chávez tuvo siempre una extraordinaria capacidad para resignificar la realidad, para persuadir. Convertía la inflación en especulación, la escasez en acaparamiento, la crisis de vivienda en estafa inmobiliaria. Y pare de contar. A todo le dan una vuelta. A todo le dan una vuelta. Le echan las culpas a todos los países del mundo. Pero jamás reconocieron sus errores, sus propias debilidades, que se les escapó el país de las manos, que violaron los derechos humanos, nada de eso. Y ahora menos, porque ya está en juego su cabeza, la cabeza de cada uno de ellos. Están involucrados en narcotráfico, tienen delitos de lesa humanidad, están encochinados hasta los tuétanos. Ahora sí es verdad que para atrás ni para agarrar impulso. Es por eso que definitivamente he odiado profundamente los gobiernos paternalistas. Esos gobiernos que te prometen darte. Eso es pura basura. La historia nos ha demostrado que repiten lo mismo una y otra vez. Un gobierno debe darte educación y herramientas. ¿O es que ustedes nunca han escuchado ese famoso refrán que a las personas se les enseña a pescar? Y es así como se debe hacer. A las personas hay que enseñarlas. Es como a los hijos cuando se les está educando. Tu misión no es trabajar para dejarle una fortuna a los niños, a los hijos. Tu misión es educarlos. Que por cierto se le criticó mucho eso a Bill Gates, el dueño de Microsoft, porque él decía que a los hijos les iba a quedar prácticamente nada de su fortuna. Y eso no está mal, eso no está mal. ¿Por qué? Porque él se gastó mucho dinero educando a sus hijos para que logren hacer sus propias fortunas. Pero bueno, eso es otro tema, eso es debatible también. Todo en exceso es malo.
pero odio profundamente los gobiernos paternalistas. No te conformes con que te den un carro, que te den una vivienda. Más bien lucha porque te den educación de primera calidad, educación primermundista, educación que te va a ayudar a hacer y a conseguir lo que quieras en la vida. Esta gente jamás reconoció el deterioro del país. Pérez Jiménez fue un tremendo dictador. La historia nos dice que la gente no podía ni siquiera hablar en las calles de esa dictadura porque los metían presos y los mataban. Pero algo que se le tiene que reconocer a Pérez Jiménez fue las grandes edificaciones que dejó al país. Edificaciones de primera categoría. Países de Europa, mismo Estados Unidos, iban a observar esas edificaciones tan increíbles que dejó esa dictadura. Y esta gente dejó fue pura porquería. Nada menos que eso, pura porquería. Y por último, con todo ese cuento de que ahora Estados Unidos hizo un ataque cibernético con un rayo Fitumixi in the Blackboard Now. Unas locuras que no tienen ni pie ni cabeza. Pero ¿sabes para quién no tiene pie y cabeza? Para ti, para mí, que somos personas que nos educamos, que averiguamos, que nos cuestionamos. Pero la mayoría de los venezolanos que viven en la pobreza y en la ignorancia, que no tienen acceso a un celular, mucho menos a internet, sino que tienen esas antenitas de bigote, de un pedacito de metal, y les llega pobremente la señal nacional que la dominan ellos, es lo que les dicen y ellos se creen el cuento. En otras palabras, todo lo que está pasando en Venezuela, para esa gente, el culpable eres tú y soy yo. Y los que estamos afuera, ni siquiera los que están adentro, sino los que estamos afuera, que estamos confabulando contra el sistema y la revolución bolivariana bonita. Se les acabó el tiempo, se acabó el juego y van para la cárcel si es que no pierden la vida. Mi gente linda, si tienes alguna pregunta, comentario, sugerencia, usa el apartado de abajo, suscríbete al canal, dale a la campanita que está al lado del botón de suscribirse para que te recuerde cada vez que suba un video. Manito hacia arriba, nos vemos en un próximo capítulo.